Hola, nuestro tema para hoy lleva por título La fórmula de Jesús para multiplicar el pan y los peces. Estamos viviendo en tiempo de limitaciones. Por todas partes encontramos limitaciones. Algunas personas tienen trabajo, otras personas no tienen trabajo. El peligro de que tú tengas un trabajo ahora es pensar que todos les está yendo bien porque de alguna manera a ti te puede estar yendo bien. Pero lo cierto es que el número de personas que aplicó a los beneficios de desempleo en toda la nación solamente en los últimos 2 meses sobrepasa los 30 millones de personas. La economía, que hace tan solo unos pocos meses atrás estaba fuerte, ahora se encuentra, como algunos especialistas en finanzas están diciendo, como en el tiempo de la Gran Depresión del año de 1929. La Gran Depresión, también conocida como la crisis del 29, fue una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante toda la década de 1930. Todo esto ocurrió en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial y fue la depresión más larga y la que tuvo la mayor profundidad y afectó al mayor número de países en el siglo XX. Puedo recordar la historia de alguien que tenía mucho, pero mucho dinero. Era un hombre adinerado. Tenía millones de dólares. Para cuando apareció la Gran Depresión, su cuenta de banco solamente tenía $309. La dimensión de esta Gran Depresión fue impresionante. Marcó la vida de las personas que viven en este país. Y hoy en día mucha gente está temiendo lo peor. Si tú eres un estudiante de la Biblia, tú te vas a dar cuenta de que las profecías que nosotros encontramos en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, son profecías que están puestas de una manera cronológica. Especialmente cuando nosotros vamos al libro al capítulo 24 del libro de San Mateo, nosotros encontramos que Jesús habló sobre muchas de estas señales antes del fin del tiempo. Nosotros encontramos que todo esto Jesús menciona que será principio de dolores. En el versículo 7 específicamente dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes. Y yo ya he mencionado anteriormente que estamos en las pestes. Pero ¿qué es lo que viene después de las pestes? Dice hambres, que habría hambre y terremotos en diferentes lugares. Si Jesús dio la declaración correcta, y estoy seguro que Él lo hizo, nosotros vamos a ver que en los tiempos que vienen a continuación, el planeta va a pasar por un periodo de hambre como no lo ha habido en el pasado. Algunos de ustedes dirán, pero pastor, siempre ha habido hambre, siempre ha habido hambruna en el mundo. Sí, también siempre han habido endemias, siempre han habido epidemias y ha habido pandemias. Cuando la Biblia habla de estas hambres, esto va a ser también algo totalmente generalizado. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuáles son las diferentes características? Nosotros no sabemos. En la Biblia nos hablan de pestes y hoy día estamos viviendo en ese periodo de pestes. Pero viene el hambre. Pero viene un hambre generalizado también por todas las limitaciones que han venido ocurriendo y las diferentes tragedias que han venido ocurriendo en el planeta Tierra. Y esto nos hace pensar,
Uno de estos días que nosotros vivimos en el país de la abundancia van a empezar a escasear las cosas. Y yo no quiero ser del tipo de predicador que anda asustando a las personas. Mi mayor preocupación es preparación. Ya ustedes me han escuchado en más de una oportunidad mencionar, necesitamos estar preparados. Necesitamos estar constantemente clamando a Dios. Este es el tiempo de clamar, este es el tiempo de orar, este es el tiempo de rogar, es el tiempo de prepararnos. Es el tiempo de levantar nuestras cabezas y darnos cuenta que nuestra salvación está mucho, mucho más cercana de lo que nosotros hemos creído. Hay personas, yo he mencionado, que no tienen trabajo en este momento. Y hay personas que no tienen trabajo porque están con la enfermedad y no pueden salir a su casa, están en cuarentena y toda la familia está en cuarentena porque no pueden salir de sus casas como el resto de las personas. Hay otras personas simplemente que los que trabajan especialmente en restaurantes, hoy día los restaurantes no están trabajando. Hay las personas que trabajan en limpieza, tampoco están necesariamente trabajando. Las personas que tienen sus propias compañías, los trabajos no están siendo como era antes, donde había abundancia de trabajo. Hay limitaciones, hay limitaciones. Algunos de ustedes podrán decir, pastor, cuéntenos algo nuevo. Lo que usted nos está diciendo lo podemos ver todos los días en las noticias. Pero esto que yo voy a compartir contigo no lo vas a ver en las noticias. Porque esto es lo que nos trae la palabra de Dios. En el libro de Juan, en el capítulo 6, nosotros encontramos a Jesús resolviendo una crisis de necesidad. Una crisis. Faltaba algo. Y lo que faltaba era el alimento. Así que vamos a ver a Jesús, cómo es que Jesús enfrenta las necesidades de los seres humanos. Quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en el libro de San Juan, como ya les mencioné. Vamos a leer a partir del capítulo 6 y los versículos que van del 1 al 7. Dice allí, de paso esta historia ustedes la pueden encontrar registrada, está en Lucas, está registrada en Marcos y está registrada también en Mateo. La razón por la cual escogí esta específica historia que está en el libro de Juan es porque de alguna manera nosotros encontramos que el énfasis que Jesús le va a dar a cómo suplir esta necesidad está puesto de una manera muy pero muy hermosa aquí en el libro de Juan. Versículo 1 dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se apartó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua y la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Y la gente seguía a Jesús. Seguía a Jesús por su mensaje, seguía a Jesús por los milagros que Jesús hacía, seguía a Jesús porque nunca antes habían escuchado a nadie hablar de esta manera. Y al ver toda esta multitud que estaban allí, que habían estado muchos de ellos siguiéndolo, escuchando su enseñanza, Felipe dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6. Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Juan no nos habla del número, pero Mateo nos habla del número y Marcos nos habla del número, que habían más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños.
Si nos ponemos a hacer un cálculo, vamos a encontrar que 5,000 no era el número de personas, sino eran muchos miles más. Jesús estaba allí, estaba ministrando a estas multitudes cuando surge la crisis. ¿Cuál es la crisis? Las personas estaban hambrientas y no tenían que comer. ¿Cómo le das de comer a toda esta cantidad de personas? Y ahí Felipe, haciendo sus cálculos, se da cuenta que no hay manera humana de que esto pueda resolverse. Versículos, mismo capítulo 6, y vamos a los versículos que van del versículo 8 y 9. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, versículo 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Así que aquí encontramos, entre todas esas personas, en todos esos miles, nadie había llevado ningún tipo de comida, y si lo habían llevado ya se lo habían terminado. Lo único que había en ese momento eran 5 panes de cebada y 2 pececillos traídos por un muchacho, por una persona que se nota que era un niño o alguien extremadamente joven. Y era eso. Así que se lo presentan a Jesús. Y aquí viene la parte que yo necesito que tú prestes atención. Y está en los versículos 11 y 12. Y tomó Jesús, escuchen bien, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando subieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. 5 panes y 2 peces en nuestras manos no es absolutamente nada, pero 5 panes y 2 peces en las manos de Jesús, las posibilidades son totalmente ilimitadas. Ahora, este milagro que nosotros acabamos de escuchar, o que tú estás leyéndolo allí donde te encuentras, es llamado el milagro de la multiplicación. Jesús, comenzando con 5 panes de cebada y 2 pececillos, Él alimenta a miles de personas. Pero la pregunta viene ahora, ¿cómo es que Jesús hizo este milagro? Ustedes pueden leer esta misma historia, como ya les mencioné, en Mateo, en Marcos, en Lucas, y ustedes van a encontrar que en el Nuevo Testamento no se menciona cómo Jesús hizo el milagro. Pero ahí está puesto. Tú lo acabas de leer o lo acabas de escuchar, y yo no sé si te diste cuenta. Pero aquí está puesto. ¿Cómo es que Jesús logró el milagro? Aunque vuelvo a repetirte, no vas a encontrar que ande, y Jesús hizo el milagro de esta manera, pero aquí está. Dice, y tomó Jesús, miren bien, tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. ¿Qué dice? ¿Dónde es que puse el énfasis? Dice, habiendo dado gracias, y entonces el milagro ocurrió. Imagínense ustedes, ¿cuál es la fórmula de Jesús para la multiplicación de los panes y de los peces? Aquí está esta pequeña cesta. Aquí están estos 5 panes de cebada con esos 2 pececillos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Con lo poco, con lo que casi no tenía nada. ¿Qué cosa es lo que hace Jesús? Habiendo dado gracias. En esas palabras
se encuentra el milagro. Vuelvo a repetirte, esta es la fórmula de Jesús para el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Sí, dar gracias. Tú estarás pensando, pastor, ¿dar gracias? ¿Eso es todo lo que se necesita? Lo cierto es que dar gracias es sumamente importante para tener una vida llena de bendiciones. Y eso es lo que hizo precisamente Jesús, para que tuviese el poder para que se produzca la multiplicación de los panes y de los peces. Y yo te hago una pregunta. ¿No quisieras tener tú el poder para realizar el milagro de la multiplicación? Y alguno de ustedes me está pensando y me estará diciendo, pastor, eso lo hizo Jesús. Eso no lo puedo hacer yo. Y sin embargo, la fórmula, lo que Jesús utilizó, está al alcance de todos nosotros. Y yo creo que estás dudando. Yo creo que estás diciendo, no, pastor. ¿En serio? ¿Puedo yo hacer lo mismo que Jesús de multiplicar lo poco que tengo? Y yo te digo que sí. Yo te digo que lo único que tú tienes que hacer es exactamente lo que Jesús hizo. No tienes que mirar lo poco que tienes, o cuán grande es tu problema, o cuán imposible es la situación por la cual tú estás pasando. Estoy seguro que vas a tener la idea de decirle, pastor, usted no tiene la menor idea por la situación que yo estoy pasando. Tal vez yo no, pero Dios sabe, pero Dios conoce. ¿Y ahora qué hago? Vuelvo a repetirte, haz la fórmula que utilizó Jesús. Como seguidor de Jesús, yo quiero apelar a ti esta tarde. No entres en pánico. No estés totalmente desesperanzado, como las personas que no conocen a Dios. Por sobre todas las cosas, no te quejes. No te quejes por sea la situación que está pasando. No te desanimes, porque no tienes lo suficiente. Más bien, lo que tienes, lo poco que tienes, no importa si eso es pequeño, no importa si es lo mínimo, no importa si tú dices, pastor, si usted viene a mi alacena, usted va a encontrar que tengo solamente comida para un solo día. O pastor, usted no tiene la menor idea por la situación que estamos pasando. No importa que sea lo mínimo que tú tienes, haz lo que hizo Jesús. Da gracias a Dios por lo poco que tienes. Da gracias a Dios por lo poco o lo casi nada que tienes. Pastor, ¿y eso qué bien puede hacer? Vuelvo a repetirte. Si a Jesús le funcionó, a ti también te puede funcionar. ¿Y sabes por qué? Porque esto es un asunto de saber en quién tú has puesto tu confianza. A veces es fácil seguir a Jesús cuando todas las cosas están bien, cuando tenemos satisfechas todas nuestras necesidades. Pero cuando vienen las limitaciones como este tiempo, cuando empiezan a escasear las cosas, cuando llegamos a un punto en el cual las cosas básicas no las podemos satisfacer, cuando te das cuenta de que tienes niños en tu casa, cuando te das cuenta que tu esposa no puede salir a trabajar o tú eres el que no puede salir a trabajar y empiezas a darte cuenta, te empiezas a preocupar y empiezas a mirar al mañana y qué cosa es lo que va a ocurrir. Vuelvo a repetirte, no te desanimes. Da gracias a Dios por lo poco o por lo que no tienes o por la nada que no te alcanza. ¿Y sabes lo que va a ocurrir? Si yo conozco al Dios de la Biblia, las bendiciones que tienes por pocos que sean,
simplemente se van a llegar a multiplicar. Mientras más agradeces, menos necesidades tendrás y tu vida será mucho más bendecida. Ok, pastor, lo que me está diciendo es que para yo poder ver un milagro necesitas agradecer por lo poco que tienes, no importa que tengas casi nada. La fórmula está allí. Agradece, agradece, agradece por lo que tienes. Practica la fórmula de Jesús y luego podrás empezar a ver las multiplicaciones de los panes y de los peces en tu vida. ¿Y sabes por qué Dios lo va a hacer? Porque Dios no te va a abandonar. Dios te ama demasiado. Dios te ama tanto que envió a Cristo Jesús a este planeta. Jesús es uno de nosotros, y me refiero a que Él es un ser humano. Él fue un ser humano como tú y yo, de sangre, de hueso. Estuvo en el vientre de una madre y nació, conoce. Jesús lloró, Jesús se cansó, Jesús tuvo hambre, tenía que dormir como tú y yo. Jesús conoce tus necesidades. Y cuando vio Jesús esta tremenda necesidad, esta tremenda crisis de alimentar a estas miles de personas, lo único que hizo es ¿qué cosa? Con lo poco que tenía, lo único que hizo es agradecer por lo poco que tenía y se produjo el milagro de la multiplicación. Termino leyendo este versículo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. El apóstol Pablo, conocedor de las enseñanzas de Jesús, conocía perfectamente bien lo que Jesús había hecho. Y miren lo que él dice: dad gracias en todo. Subraya la palabra en todo. Y aquí no se está refiriendo a dar gracias solamente cuando las cosas te van bien. No, esta es la fórmula. ¿No tienes? Da gracias por lo poquito que tienes. Por eso dice el apóstol Pablo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermano querido, apelo a ti en esta hora de limitaciones en este planeta, a que tú puedas experimentar el poder del agradecimiento. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te queremos dar gracias con énfasis, porque todavía estamos en este planeta. A pesar de lo que está ocurriendo, tú no nos has abandonado y tú no nos vas a abandonar. Señor, este es el tiempo donde necesitamos ejercitar nuestra fe. Necesitamos ser personas agradecidas aún con lo poquito que tenemos. Porque Señor, tú vas a multiplicarlo. ¿Cómo tú lo haces? Yo no sé. Pero tú eres el dueño de todas las cosas. Y tú tienes el poder de multiplicar lo que tú quieres. Y aquí dice, según el apóstol Pablo, que esta es tu voluntad. Que nosotros podamos agradecer en todo. Y que luego podamos experimentar la multiplicación que solamente tú puedes dar a tus hijos. Si hemos estado fallando, si nuestra fe ha estado flaqueando, te pedimos que nos fortalezcas. Te ruego, ahí hay alguien, algunas personas que están escuchando, Señor, este mensaje. Señor, renuévales. Levántales, dales la alegría de saber de que tú tienes el control de sus vidas y que tú no los vas a abandonar. Gracias, Señor. Quédate con tu pueblo, quédate con tus hijos, con los que están enfermos con este virus, con los que están pasando limitaciones. Los ponemos en tus manos de amor.
Haz tu voluntad, Señor. Son favores que te rogamos, confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios te pueda bendecir ricamente y recuerda, experimenta el poder del agradecimiento.